bienvenidos todos hoy a nuestro primer e-club chino de este año 2024. La Fiesta de los Faroles, un festival lleno de magia. Aquí vamos a conocer más de esta festividad que estamos hablando, que tiene más de 2000 años de historia y que originalmente se creó como un evento para adorar a los dioses y evitar desastres. Con el tiempo se convirtió en una ocasión para celebrar la reunión familiar y la armonía y se popularizó en muchos países de Asia. Y hoy, justamente que conmemoramos a la mujer, tenemos a una tremenda mujer con nosotros, amigos de la casa, Song Xiaoxi, ingeniera comercial, máster en gestión cultural, traductora, intérprete chino-castellano y gestora de intercambios culturales, comunicaciones y turismo para Asia, América Latina y Oceanía. Actualmente es la coordinadora cultural de la Fundación CLEC y está con nosotros. Muchas gracias, Xiao, por darte el tiempo y por estar con nosotros hoy día. 大家好，谢谢，gracias Carolina por la invitación nuevamente, gracias al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás y bueno, en beneficio del tiempo y también en homenaje a todas las mujeres, hoy también voy a tocar algo de un tema de las mujeres dentro de este tema de la fiesta de los faroles. He puesto también un cronómetro para no pasarme el tiempo, así que sin más, si me permiten, voy a compartir pantalla y Adelante. vamos a comenzar esta entretenida clase para finalizar la semana. ¿Qué mejor manera de finalizar la semana? Exactamente. Voy a compartir Así pantalla es. y sonido. Y si me puedes confirmar si se ve bien. Se ve perfecto. Adelante. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por la introducción. Efectivamente, Carola, está la fiesta de los faroles que acaba de pasar, por cierto, hace muy poco, porque este año nosotros celebramos el Año Nuevo del Dragón, ¿ya? Y esta fiesta también está un poco relacionada con la danza del dragón. Y veamos primero el calendario lunar chino. No sé si se acuerdan que en febrero tuvimos la víspera del Año Nuevo Chino, el 9 de febrero, que equivale al 30 de diciembre del año lunar chino. Entonces el 10 fue el día 1, es decir, el 1 de enero del año del dragón. Y precisamente aquí, en el 15 de enero, que el calendario lunar cae el día 24 de febrero según el calendario occidental. Así que ha pasado pocos días, o sea, yo creo que como 2 semanas, así que para que vean un poco, visualicen un poco el calendario primero que nada, porque esto cada año cambia, porque eso es como según el calendario lunar. Así que este año cayó el día 24 de febrero. Y en chino, la fiesta de faroles se llama Yuan Xiao Jie. Yuan Xiao se refiere a las bolitas de arroz glutinoso, que es de forma redonda, que se consume en estas fechas. Entonces lo vamos a explicar más adelante. Y Jie significa festival o fiesta. También hay otra manera de decir esta fiesta para más que nada finalizar también la celebración del Año Nuevo Chino. Se llama Nao Yuan Xiao. Nao Yuan Xiao. Nao es como festejar, es como vamos a hacerlos a lo grande, como mucho espectáculo. El now significa como causar un poco de caos, pero más allá de eso, significa un gran festejo, ¿no? Entonces, generalmente en esta fecha del Festival de Faroles, los chinos no dicen celebrar la fiesta de Yuan Xiao, sino se dice vamos a celebrar a lo grande. Entonces se dice siempre now Yuan Xiao. Eso para que sepan los alumnos que están estudiando y no. Y bueno, para los que saben ya del calendario lunar chino, ya saben que se trata de la primera luna llena del año, ¿ya? Eso se conoce también como Yuan Xiao Festival en inglés. Es una festival tradicional de China y se celebra, como ya le decía anteriormente, el 15º día del primer mes del calendario lunar chino, que para los chinos se dice Yue o Yuanyue o el primer mes del año nuevo. Entonces estamos viendo la primera luna llena del año, lo cual es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque marca la finalización de todas las celebraciones del Año Nuevo chino. Ustedes ya saben, o los que han estado en China o han vivido en China, ya saben que es una fecha muy importante porque normalmente dura 10, 15 días y el día 15, que es el día de la primera luna llena,
ya marca un poco el final y mucha gente que trabaja en otras provincias ya tiene que retornar a su trabajo, y definitivamente no hay nadie de vacaciones, entonces hay que volver a las clases y ya de hecho las clases del segundo semestre ya empezaron y con esto finaliza toda la celebración de Año Nuevo Chino. Ahora en este momento ya no hay nadie celebrando y está seguramente ya han sacado las linternas, etcétera. Pero hay también un mito que yo creo que espero que tengan la posibilidad de apreciar la luna, porque dicen que cada día 15 del mes lunar de China es obviamente la luna llena, pero el día 16, es decir, el día siguiente, la luna está mucho más llena, mucho más brillante. Así que si alguna noche del día 15 del calendario lunar chino ustedes tienen la oportunidad de apreciar la luna, van a poder comparar la luna del día 15 y la luna del día 16. Así que, y esa frase se llama 15的月亮16圆, es una frase muy típica en China, se refiere precisamente a la belleza de la luna el día 16, que es cuando está en su máximo esplendor y se aprecia mejor la luna si tenemos la oportunidad de una noche despejada para apreciar la luna. Así que se los recomiendo para que puedan comparar la luna del día 15 y el día 16. Y también, anteriormente, yo creo que en las charlas anteriores, yo les había comentado que hay una gran diferencia cultural entre el norte y el sur de China. De hecho, por ejemplo, para esta fiesta de faroles, se llama Guoxiaonian en el sur de China. Guoxiaonian significa celebrar el pequeño año nuevo chino. El gran año nuevo chino es oficial, obviamente, en toda China, la víspera y el primer día, etcétera, etcétera. Pero para algunas regiones del sur de China, el Guoxiaonian o el pequeño año nuevo chino se celebra justamente este día 15 de enero lunar. Es decir, por ejemplo, en la ciudad de Nanjing se celebra este día como el pequeño año nuevo chino, o también en la provincia de Yunnan, fíjese qué curioso, es el día 16. A lo mejor tiene que ver también con la forma de la luna, que a lo mejor se aprecia mejor el día 16. Pero curiosamente en el norte de China, este pequeño año nuevo chino, para los chinos es la previa del año nuevo. Es decir, algunos días previos del gran año nuevo o de la víspera, se dice pequeño año nuevo o Guoxiaonian, que significa celebrar el pequeño año nuevo. Es un dato muy curioso para los que no sabían. Y también finaliza el Chunyun. A los que han estado en China ya saben que el Chunyun significa la gran migración en China durante la fiesta de la primavera. O sea, el primer Chunyun se produce obviamente semanas antes de la gran celebración, es decir, a partir de este año, por ejemplo, a partir de enero ya los pasajes estaban bastante caros para viajar, los trenes y los aviones, los buses estaban bastante llenos, pero ahora toca retornar a la provincia o la ciudad donde uno trabaja, donde uno estudia, donde hace su vida. Entonces hay una nueva ola en esta fecha, normalmente por ahí al 15, de retornar y se finaliza obviamente esta gran migración, este Chunyun, que es un fenómeno que se produce únicamente en China durante esta gran fiesta. Y originalmente, vamos a ver, esta fiesta, como lo dijo Carola, originalmente era un evento que se creó para adorar a los dioses, evitar desastres, pedir mejores deseos. Esta es una fiesta que tiene más de 2000 años de historia y con el tiempo se convirtió en una gran ocasión para celebrar la reunión familiar, para la armonía, etcétera. Existen muchos mitos sobre esta fiesta de faroles. Y uno de los mitos dicen que, según dicen que en la dinastía Han occidental, se empezó a disfrutar estas luces, estas fiestas de las luces, cuando el emperador Mingdi, en este periodo, que estamos hablando del año, entre el año 28 y 75 después de Cristo, en esa época abogó mucho por el budismo. Entonces, él se enteró que el 15º día del primer mes, los monjes budistas encienden lámparas de papel para rendir homenaje al Buda. Entonces dijo, no, esto es muy importante, entonces todo lo vamos a hacer. Entonces, este emperador ordenó que tanto en el Palacio Imperial como en los templos hicieran lo mismo, que había que encender las luces de papel
para rendir homenaje a Buda. Y de esta forma, este festival, que en un momento también se dice que era ceremonial, que era una ceremonia budista, formó parte de un festival popular y se fue transmitiendo de generación a generación, de dinastía a dinastía. Por ejemplo, en la dinastía Tang, estamos hablando alrededor del siglo VII, entre siglo VII y siglo X, había la contemplación de los faroles ya se hizo muy popular. Habíamos hablado anteriormente que la dinastía Tang fue una de las dinastías más modernas, como decimos ahora, muy progresista en su momento, en todos los sentidos. Entonces empezaron a poner más faroles, le pusieron más importancia, es una fiesta muy importante, hasta las calles más comunes de los pueblos, y también se solía a construir, por ejemplo, árboles de faroles, etcétera, etcétera. Y debe haber sido muy colorido. A mí me hubiera gustado viajar en el tiempo y viajar a la dinastía Tang porque me parecía maravillosa de ese tiempo, con un desarrollo intelectual en todos los sentidos. Y era una dinastía muy abierta, así que yo creo que ese festival en esa dinastía debe haber sido muy colorida, muy interesante. Y durante la dinastía Ming, estamos ya hablando entre el siglo XIV y siglo XVII, se daba mucha importancia a este festival de tal modo que este festival duraba 10 días. Es decir, durante 10 días uno podía salir a disfrutar de estas luces, de los coloridos, de diferentes diseños, que fue una dinastía también de la etnia Han, muy importante, previo a la dinastía Qing de los Manchú. Así que a mí también me hubiera gustado ir a esa época, que también era un poco más cerca de los tiempos contemporáneos de China. Y durante la dinastía Qing, que es la última dinastía imperial en China, y esta festival ya duraba más o menos 3 días, ¿no? La fiesta, pero abarcaba mucha, era de gran dimensión, abarcaba muchos temas, había muchos faroles que decoraban las calles, y el cielo también se decoraban con fuegos artificiales. Acuérdense que antiguamente muchos fuegos artificiales los chinos lo usaban para espantar la mala suerte de los fantasmas, y entonces eso se daba acompañando también con los faroles, que debe haber sido muy, muy entretenida también. Como les decía anteriormente, en conclusión, esta es una fiesta muy colorida, muy simbólica. Sobre todo los faroles representan eh, la prosperidad, la felicidad, la esperanza, la armonía en esta época para cerrar el año nuevo, y porque también ya estamos en tiempos más primaverales. Entonces todo florece, ya está entrando el calor, sobre todo el sur de China, y se dice que estos faroles normalmente traen buena suerte y ahuyenta la mala fortuna, la mala suerte, o tal vez las fantasmas, que vamos a hablar un poco más adelante. Y sobre todo los diseños han mejorado con el tiempo, ¿ya? Dice, cada vez tienen más significados más específicos. Para los que saben de la cultura china, ya saben que el color rojo simboliza la alegría, la nueva fortuna, la buena suerte. Y, por ejemplo, el color verde puede representar la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Y obviamente la gastronomía no puede faltar en la mesa china en esta fiesta. Siempre hay un banquete familiar para cerrar la celebración del Año Nuevo, y no es una fiesta muy familiar. Entonces, como les había hablado al principio, existen unas bolitas de arroz glutinoso, que en muchos lados le dicen los dumplings de sopa, yuan xiao o tang yuan, que hay diferentes maneras de decirlo. Y esta es una parte de postre muy, muy importante. Incluso se toma como desayuno, como una merienda en esos días. Y hay bolitas de arroz glutinoso rellenas de pasta de judía dulce, de sésamo. Para mí, personalmente, mi favorito es el de relleno de sésamo negro, y el otro que es un relleno quizás mucho más moderno, más modificado, que es de chocolate. Porque estas bolitas, cuando uno las compra, en realidad la tienes que echar a la olla con agua hervida. Yo tengo la costumbre de echar con jengibre rallado, un poquito de azúcar para tenerlo ahí como postre, pero en el sur se come salado, ¿no? Ahí también
diferencia cultural entre el sur de China y el norte. Obviamente, en los tiempos modernos, ustedes ahí se pueden dar cuenta que aquí hay rellenos modernos, como por ejemplo el de chocolate derretido. El Starbucks también cada año quiere atraer clientes chinos que quieran, si el que quiera acompañar café con un postre chino, sería estas bolitas de arroz glutinoso de diferentes rellenos. Y también los pueden ya conseguir hace mucho tiempo congelados. Entonces uno puede conseguir estas bolitas durante todo el año si se le antoja este tipo de postre. No tiene que esperar solamente en esta fiesta. Así que hay un montón de versiones de este yuan xiao o tang yuan de versión modificada, ¿vale? O sea, incluso algunos lo ofrecen frío como parte de un postre de helado. Así que hay variedades y variedades de versiones de estas bolitas de arroz glutinoso. Y también hay otro dato muy curioso. Anteriormente le estaba diciendo tang yuan, yuan xiao. Bueno, yuan xiao son estas bolitas de arroz glutinoso, pero es la manera de cómo se dice en el norte de China. Y en el sur de China se dice tang yuan. Tang significa sopa, yuan significa redondo. Es decir, se refiere a estas bolitas que se cuecen sopa. Se dice diferente. ¿Pero por qué? Porque también en el sur de China hay muchas supersticiones. Porque tuan yuan significa reunión, reunificación, reencuentro familiar. Entonces, tang yuan y tuan yuan suenan bastante parecido. En China tiene esta costumbre de adaptar sílabas muy parecidas para algunas palabras y para decir algunos términos, de tal manera que la gente puede asociar algunas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tang Yuan, que suena parecido a Tuan Yuan, simboliza el reencuentro, la reunión familiar, etcétera, etcétera. Y otra diferencia de la cultura del norte y el sur de China, por ejemplo, en el norte, en este banquete familiar, antes de comer este delicioso postre de bolitas de arroz glutinoso, se come jiaozi. Jiaozi los ravioles chinos son un plato infaltable en las reuniones familiares. Y también, por ejemplo, en Beijing, que fue la capital imperial, al estar cerca del Palacio Imperial, se comen muchos pasteles el estilo imperial, ¿ya? Entonces, eso es en el norte. Y tang yuan, esto, o yuan xiao, suele ser salados en el sur, porque a veces tienen rellenos incluso de carne, pero yo como soy nacida en el norte, prefiero más el sabor dulce y comer estos tang yuan como postre. ¿Ya? Y hay una cosa muy curiosa en la provincia de Guangdong, eso está al sur de China, muy cerca de Hong Kong, suele comer lechuga. Lechuga en chino se dice shengcai. Escuchen, shengcai. Y obviamente hay un tono ahí modificado porque en Guangdong se habla dialecto del cantonés, ¿no? Y shengcai significa conseguir fortuna. Entonces imagínense el sonido shengcai, shengcai, es muy parecido. Entonces, la lechuga, curiosamente, es un plato que no puede faltar en las mesas de la provincia de Guangdong. Las pueden cocinar como quiera, al wok, como ensalada, etcétera, etcétera. Y hay otro dato curioso, por ejemplo, no sé si han viajado alguna vez a Vietnam, que es un país también con gastronomía muy interesante. Hay un plato muy parecido que se llama Che Chu Nok, ¿ya? Que se sirve en un caldo suave, dulce, condimentado y también en la sopa, que yo lo solía hacer mucho en mi casa, con jengibre rallado para darles un poco de sabor y también se le puede echar, por ejemplo, sésamo, etcétera, etcétera. Y hay un postre de la India que se llama gulab jamun. Es un postre que se hace en bolas de masa láctea, es frita, se sirve en un cuenco de almíbar y es muy parecido a las bolitas de arroz glutinoso china. Entonces, eso se nota un poco la influencia de esta gran nación en toda Asia. Y obviamente acá los fuegos artificiales antiguamente no pueden faltar. Y también este año, sobre todo este año, la danza de dragón, todo eso son considerados como patrimonio cultural inmaterial de China desde hace ya 600 años, que tiene mucha, mucha importancia en China, sobre todo, como le decimos, este año es el año del dragón y obviamente la danza de dragones, la danza de los leones no pueden faltar en estos festivales en los pueblos, sobre todo los más folclóricos. Y aquí le quiero compartir
ya que con los años estamos ya en tiempos más avanzados para proteger el medio ambiente, ya no se usa, por ejemplo, fuegos artificiales, ¿no? Porque eso contamina tanto acústicamente como también en el aire. Así que les quiero mostrar un poco lo que han hecho con el dragón volador en el sur de China con los drones. Bueno, este tipo de espectáculos se aprecia mejor cuando uno viaja a China, así que como ya y está todo abierto, no, estamos ya sin cierre de frontera, ya pasó la pandemia hace mucho tiempo, así que si tienen alguna vez la oportunidad de viajar a China en estos festivales, yo en realidad les sugiero que ojalá tengan la oportunidad de ir a las ciudades con show de drones, con las luces, se ven muy modernas, muy interesantes tecnológicamente también. Y hay otro tema en este festival de faroles. Hay una actividad muy interesante que es única, que se llama Chai Teng Mi. Chai significa adivinar. Teng Mi significa los acertijos de los faroles o las linternas, como se decía antiguamente. Es una costumbre tradicional de la etnia Han en China, que es la etnia mayoritaria en el país. Y antiguamente la gente solía colgar en las linternas de colores y abajo les ponía tiras de papel y abajo decía, por ejemplo, adivinen esto, es un objeto. Y hay cosas, frases muy poéticas, hay algunos que son un chengyu de solamente 4 caracteres, son muy difíciles de adivinar, hay que pensar mucho y a lo mejor a algunos no hay que pensar mucho. Pero cuesta pensar que por qué es tan simple, ¿no? Entonces, hay diversidad de este tipo de acertijos que se cuelgan o adivinanza que se cuelgan debajo de las linternas. Eso le da también un toque más mítico, más entretenido a la fiesta. Y estas son las fiestas que dura toda la noche. Entonces uno también puede pasar toda la noche adivinando a ver qué quiere decir esto, qué quiere decir lo de aquello, etcétera, etcétera. Y en China también, en los últimos años, se hace también competencia de diseño de faroles en los colegios, en festivales, en algunos centros culturales, también competencias de adivinanza, de acertijo, ¿no? Que se cuelgan debajo de las linternas. Es muy entretenido y es muy único. Y sobre todo ahora en el sur de China, que la primavera llega primero al sur, que el sur hace menos frío que en el norte. Uno de los parques más turístico emblemático de Shanghai. Por ejemplo, la foto la imagen que ustedes pueden apreciar a la derecha es el jardín Yuyuan. Y hay mucha gente en Shanghai, la municipalidad de Shanghai también trabaja mucho en el diseño de los faroles, con diferentes también luces, con mensajes chinos de buena suerte. Así que es muy interesante en esta época también en viajar al sur de China. Pero no solamente en China se celebra esta fiesta. Acuérdense que China tiene mucha influencia en el resto de Asia, sobre todo Asia Oriental, el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Entonces esta fiesta también tiene mucha influencia, por ejemplo, en Japón, en Corea, en Tailandia, cuando elevan las linternas con las velas hacia el cielo. En Singapur, que ahí donde la mayor población es de origen chino, también en Malasia, en Vietnam, etcétera, etcétera. Así que esta estas fiestas usted puede encontrar la presencia de China, elementos chinos en muchos países de Asia. Y aquí también hay un tema interesante que para mí, a mí me gusta mucho la cultura pop, la literatura, el cine y la televisión. Y esta fiesta no puede faltar
en estos espectáculos no modernos de China, etcétera. Así que ha estado muy presente en la literatura, en el cine y en la televisión. En la televisión, ¿por qué? Bueno, ustedes ya saben que cada año en China se organizan muchas galas de televisión y todavía se ven tanto las redes sociales como la televisión. A lo mejor la generación más antigua, ellos se quedan al lado de la televisión, que hacen una mega gala, igual es tan importante como la víspera del Año Nuevo Chino, porque acuérdense que con esto se cierra la celebración del Año Nuevo Chino, entonces invitan a artistas muy importantes, sobre todo hay muchas danzas, yo les recomiendo también en internet buscar cada vez las danzas, sobre todo las danzas modernas, que hay una mezcla de danza folclórica y moderna china, con espectáculos, con luces muy entretenidas y también se hacen competencias de acertijo, el Cai Teng Mi. Así que eso lo invito también a googlear un poco, a jugar un poco con YouTube y buscar estas fiestas que ahí pueden conocer mejor la cultura china y la parte moderna de la cultura china, no solamente la parte tradicional y folclórica. Aquí le quiero hacer un paréntesis también entre la televisión, la serie de televisión, novela, etcétera. Ustedes deben saber que hay cuatro novelas clásicas de la literatura china que deben ser leídas en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, una de las novelas que se llama Shui Hu Zhuan, que es traducido al castellano a veces como El bandido en el pantano o también Margen de agua, que también en inglés le dicen The Water Margin. Ya es una de las cuatro novelas clásicas de China del autor Shi Naian. Ya, esto estamos hablando a finales del siglo XIII, a principios, bueno, más bien siglo XIV, este autor. Entonces, en su libro, que este libro está ambientada en la dinastía Song, este autor ambientaba en la dinastía Song sobre algunos bandidos que se rebelaban contra el gobierno, contra el emperador por injusticias sociales, desigualdades sociales, etcétera, por la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, para denunciar eso, él escribió esta novela, es fantástica, yo se la recomiendo porque también hay versiones en telenovela, en China se hizo tres versiones de esta, se puede encontrar en YouTube, están subtituladas algunas versiones en inglés. Eh, en este festival, ¿por qué es tan importante acá? Porque aquí, en esta novela que está ambientada en la dinastía Song, hay muchas costumbres folclóricas que se describen en esta novela, ¿vale? No es el tema central, que tiene que ver con los faroles, pero los personajes en ciertos festivales que aparecen en la novela, ellos, bueno, transcurre también muchas acciones de los personajes, pero en esta novela describe también las costumbres folclóricas de la dinastía Song, incluyendo Festival de los Faroles, el Festival de Bote Dragón, el Festival de Qingming, que en China también se dice el barrio de tumbas, que pronto ahora viene, ahora en abril. Entonces, y sobre todo, este Festival de los Faroles aparece tres veces en el libro, ¿ya? Y muestra mucha costumbre de las dinastías Song. Entonces, es un registro muy importante histórico para los chinos, para los lectores, no solo para también seguir la novela, que es para mí una novela fantástica de mucha acción, así que ojalá que la puedan encontrar en YouTube y dar tiempo de ver estos héroes en las novelas, ¿no? También el otra novela que yo creo que había mencionado anteriormente en otros webinars, El sueño del pabellón rojo, Hong Lou Meng, ¿ya? El autor de Hong Lou Meng se llama Cao Xueqin. Acuérdense que Cao Xueqin no terminó la novela, entonces hasta los últimos capítulos hay muchas continuaciones de otros autores, pero básicamente en esta novela que yo recuerdo apareció dos veces el Festival Faroles en esta novela. La primera vez tiene que ver con la pérdida de un personaje cuando era niña, se perdió en estos festivales, porque es una festival, acuérdense que es un festival lleno de fuegos artificiales, de danzas, de luces, etcétera. Entonces, en las novelas, incluso a mí personalmente me daba miedo, me daba como miedo en estos festivales, porque siempre pienso que a mi personaje favorito le pueden cambiar el destino en estas novelas. Cada vez que aparece el Festival Farol y que algo le va a pasar a los personajes, algo le va a pasar a mis personajes favoritos. Y efectivamente, la primera escena de este festival, uno de los personajes que era cuando era niña se pierde entre la multitud. Es una tragedia, ¿vale? Y la segunda vez que aparece este Festival Faroles, se acerca un poco el final de la novela
y ahí cuando se juntan todos en una mesa familiar, ya, entonces ahí empiezan a adivinar. No sé si alcanzan a apreciar esta linterna que está en la mesa. Ahí hay muchas adivinanzas, acertijos. Aquí diseñaron una linterna o como un farol cuadrado que alrededor salen todas las adivinanzas. Entonces los personajes van adivinando cosas o que son muy inteligentes ellos, muy jóvenes. Y curiosamente todo lo que adivinan ahí está vinculado a su destino en el futuro. Entonces siempre hay un cambio de destino simbólico en este tipo de novelas y es tan interesante como aparece este festival de las novelas y que marca el destino de los personajes, que para mí es súper interesante porque en realidad son cosas muy subliminales que uno va notando y se va poniendo un poco ya la acción, se va poniendo más, en mi caso me pongo nerviosa porque no sé lo que le va a pasar después del festival. Y hay otra cosa muy curiosa, y creo que esto no es tan conocido en el mundo del occidente. Eso sí, en el mundo de la gente que estudia la cultura china, los sinólogos, deben conocer muy bien estos cuentos, que son cuentos extraños de estudio chino o cuentos de extraños de Liao Chai. Ya este es traducido en muchas versiones, en castellano el título. En chino se llama Liao Chai Yi Zhi. Liao Zhi es escrito por un novelista chino intelectual de la dinastía Qing. Ya estamos hablando de Pu Songling, que nació en la provincia de Shandong. Él es curioso, él fue un intelectual muy importante de la época, pero sin embargo, a él no le iba muy bien los exámenes imperiales, siempre le iba mal. Entonces, en esa época, para acceder a los exámenes imperiales, ya en tiempos muy corruptos, había que sobornar al profesor, al maestro, al encargado del examen. Entonces, muchas veces estos exámenes de selección imperial para acceder a un puesto o ser funcionario del emperador estaba bloqueado por esta gente, por estos funcionarios tal vez de por sí corruptos. Entonces, la gente en mucha época, en muchas ocasiones, cuando era muy talentosa, no lograba llegar al palacio. ¿Por qué? Porque no podían aprobar el examen. Curiosamente, los que aprobaban era la gente adinerada. Entonces, había un ambiente muy turbio en esa época. Entonces, Hu Songling en toda su vida le fue muy mal. Curiosamente, es de mala suerte de la familia. Encima, su familia estaba con decadencia. Entonces, muchas veces en su tiempo libre, él empezó a escribir cuentos extraños. Cuánto extraño que tenía que ver con em, fantasmas chinas, que a lo mejor a veces pueden aparecer en el Festival de Faroles, ¿ya? Pero más allá de eso, subliminalmente era para denunciar la injusticia social de la época, de lo que está muy vinculado con su vivencia, ¿ya? Entonces decía que a lo mejor era una fiesta embrujada. Muchas veces yo asociaba esta fiesta con las fantasmas chinas, porque estos cuentos eran realmente muy extraños, eran sucesos, digamos, no, no muy naturales y pasaban en las noches con las linternas, entonces uno suele asociar con eso. Es muy interesante y sobre todo los cuentos de él ya han sido filmados en película, adaptaciones de telenovelas, etcétera. Hay una versión muy antigua de los años 80 que sobre todo como los efectos especiales no era tan buenos, daba más miedo, efectivamente, ¿no? Entonces, hoy en día en el pueblo natal de Pusoning se hace festival también de faroles, o a lo mejor lo ponen como un festival quizás más embrujado debido a eso. Así que hay muchas adaptaciones de la novela de Pusoning. Algunos que son fanáticos del cine de hongkonés, yo creo que deben conocer esta, que es una historia de fantasmas chinas, ¿ya? De hecho, no sé si alguna vez ustedes, cuando veían el canal Rock and Pop, cuando existía, había un programa de cine y veían, y había muchas películas relacionadas con la historia de fantasmas chinos, porque tienen muchas versiones, ¿ya? El realizador es Chong Xiaotong, un cineasta hongkonés muy famoso, y el productor Sweetheart, que también es un cineasta mega famoso en Hong Kong y tiene mucha influencia en Asia. En chino se llama Qian Yu esta película. Tiene otra adaptación, esta es una adaptación de 1987. También tiene una versión en 2011 con actores quizás más jóvenes, pero la versión clásica es esta. Se hizo 3 capítulos y la verdad les fue muy bien. Y ahí sale muchas versiones, por ejemplo, del protagonista
que iba a rendir el examen imperial. Muchas veces el protagonista es pobre, ¿no es cierto? Entonces, y en este caso, este protagonista que está a punto de rendir el examen imperial se encuentra con una fantasma y se enamora de ella. Entonces, yo creo que si alguna vez tienen la oportunidad de googlear a Pu Songling de los cuentos de fantasmas China, se la recomiendo porque tiene que ver mucho con la historia de la época y sobre todo a veces ambientada en otra época, porque hay un detalle. En esa época en China, los escritores, cuando escribían cosas de crítica social, de crítica del gobierno, ellos no podían hacer referencia a la dinastía actual. Es decir, si yo me encuentro en la dinastía Qing y hay cosas que no me parecen bien, entonces toda mi novela va a ambientarse en la dinastía Ming o las otras dinastías anteriores. Si no, lo censurarían, obviamente, porque en esa época tampoco estaba permitido hablar mal del gobierno actual, del emperador, etcétera, etcétera. Entonces, todas las cosas feas a las que se referían al gobierno actual, ellos hacían referencia en dinastías anteriores. Lo mismo, por ejemplo, en Sueño de Pabellón Rojo, evidentemente está ambientada en la dinastía Ming, cuando el autor es de la dinastía Qing. Entonces, eso es un detalle que ojalá puedan apreciar en las novelas clásicas chinas. Y para cerrar el tema, les quiero comentar que Jackie Chan, el famoso actor chino, él interpretó a Pu Songling, es decir, que en el cine incluso eh, hizo referencia a Pu Songling, este gran escritor, como si fuera un detective, un inspector. Entonces, de manera cómica, de cómo el encuentro que él tenía con las fantasmas chinas en medio de las linternas, de los faroles, etcétera. Bueno, de hecho, esta fue una película estrenada en 2019, justamente para el Año Nuevo Chino, y uno de los personajes se llama Nie Xiaoqian, que también aparece en los cuentos de fantasmas China, en las adaptaciones anteriores, que es precisamente esta mujer de buen corazón que salva al chico que ella le gusta. Así que hay una gran presencia femenina y todas las fantasmas chinas que se escriben en la novela de Pu Songling son de alta moral, son muy inteligentes. Curiosamente, él tiene esta afición por la figura femenina de manera fantasiosa. Así que este Día de la Mujer también, bueno, le quiero destacar este elemento en la literatura fantástica china. Y para los que vieron el tráiler, no entendía las palabras en China, les quiero decir que ese tráiler está en cantonés, ¿ya? Así que tiene que haber también en versión en chino mandarín para que lo puedan encontrar en internet o en las plataformas para que puedan ver esta película también, la versión moderna sobre Pusulin, que en realidad yo recomiendo también la versión clásica sobre las fantasmas chinas, que es un elemento muy importante dentro del cine chino. Y con eso finalizo, les deseo una feliz fiesta de la mujer y espero que hayan disfrutado y los micrófonos están abiertos ya para los asistentes si quieren hacer una pregunta. Carola, es todo tuyo. Muchas gracias, Chiao. Y gracias por los datos que nos diste. Ahí también algunos tips para ver algunas películas y para complementar más del tema. Tú sabes que tú lo nombraste, pero aquí están pidiendo si puedes profundizar sobre el significado que tienen específicamente los faroles en este festival. Sí, en este festival normalmente está marcado también con mucho simbolismo de buena suerte, de buena fortuna y sobre todo también un deseo de armonía o sobre todo el cambio de destino. Uno piensa que a lo mejor las divinanzas o los deseos que se cuelan debajo de las linternas o los faroles, sobre todo ojalá de color rojo, le pueda marcar un destino o pueda cambiar un destino, mejorar su destino. Entonces ahí hay muchos elementos de buenos deseos, de buena fortuna, los que le gusta la inversión, etcétera, pero básicamente es un festival lleno de mitos, de colores, de simbolismo, así que de cosas muy fantásticas y fantasiosas. Así que para mí es una de las fiestas favoritas, aparte del Festival de Medio Otoño. Todo tiene que ver con la luna. Claro, y además que la cultura china está muy llena de todos estos simbolismos, que todo lo rodea el simbolismo que lo hace tan rico, también tan distinto, tan mágico. Exacto. Sí, eso, es la magia de estos de faroles que tal vez nos puedan cambiar un poco el destino, un poco de suerte, ¿no? Exactamente, que nunca está de más.
Así es. Ya, mira, aquí Lucas nos dice, felicitaciones, es muy agradable escuchar a una conferencista que habla tan bien el español. Así Muchas que gracias, gracias. Lucas, Cheche. por el comentario para Xiao. Gracias, gracias. Sí, También Renato gracias a usted por la también. paciencia un día viernes, ¿no? Que a la gente está interesada en una fiesta tradicional china. Exactamente, gracias a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Estamos prontos a terminar, pero un par de preguntitas más, ¿te parece? Ningún problema. Cuéntame. Aquí están preguntando, mira, quieren saber un poco más de ti. ¿Cuál es el recuerdo más memorable o inolvidable en tu infancia en China durante esta fiesta de los faroles? Bueno, mi infancia en China, bueno, yo viví mucho tiempo en Beijing hasta los 11, 12 años con mis abuelos. Entonces esta fiesta era mi favorita porque mi abuelo, en el desayuno de día siguiente de este festival, siempre estaban los yuanxiao, es decir, estas bolitas de arroz glutinoso, eh, recién hecho en una sopa caliente. Entonces este es mi recuerdo del cariño de mis abuelos. Me parece súper lindo porque siempre recuerdo ese caldo, esa dulzura de este postre chino que se sirve después de cenar o también para desayunar. Lindos recuerdos, siempre la familia, otro de los pilares de la cultura china. Así es. Los abuelos, los adultos mayores. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira, acá también hay otro, bueno, Renato, muchas gracias por la interesante presentación. Saludos de Argentina, Javier. Y acá Juan Saludos. José dice, muchas gracias. Yo muy interesado en seguir leyendo literatura china. No sé si le Ah, podría recomendar algo. ¿Se te ocurre algo que se le pueda recomendar a él con respecto a este tema? yo en realidad recomiendo mucho porque son cuentos cortos de este autor Pu Lin y de hecho hay muchas adaptaciones, pero yo creo que la narrativa y la manera de contar los cuentos que uno la atrapa, incluso hay audiolibro, pero yo creo que para el nivel de chino que uno tiene no puede llegar, pero está traducida al castellano, si lo puede conseguir. Es muy interesante, además son cuentos cortos y tenía una habilidad especial este señor porque sobre todo él tenía una tetería. Entonces, el que llegaba a su tetería a contar un cuento interesante que le dejaba atrapado, él no le cobraba el té. Así, entonces ahí juntaba la inspiración. Este es un autor muy interesante que, si bien es cierto, no, sus novelas no están dentro de las cuatro clásicas, pero dentro de la dinastía Qing, fue muy influyente porque a través de él la gente podía conocer cómo eran los sistemas de exámenes imperiales de aquella época y cómo se vivía en aquella época. No, y qué interesante, porque además es una literatura súper distinta a la A la tradicional. clásica, exactamente, Sí, sí, así es. Pero está traducido al castellano, no sé, tal vez se puede conseguir por internet. Entonces habría que buscar en las librerías online o no sé, Amazon, no sé si se puede conseguir. Yo sé que está traducido al castellano. excelente, también lo voy a buscar, me interesa mucho. Mira, acá también están diciendo, ¿has escuchado sobre la leyenda de la dama llamada Yuan Xiao? La dama o Eso si dice me acá. puede escribir ¿se puede escribir En el nombre caracteres. chino? Sí, es posible. Pidámosles a Paola si te sabes los caracteres, si los puedes escribir por preguntas y Sí, respuestas. Eso. claro. Vamos a Sí, pedirle que lo haga. porque Yuan Xiao tiene que ver con el festival y tiene que ver con este postre chino. Ujú. Entonces, si existe una diosa, bueno, disculpe que a lo mejor no lo conozco porque en China cada provincia tiene también sus costumbres o Exacto. también tiene sus figuras que adorar. Entonces puede ser que una figura del sur que desconozco, entonces si lo puedes poner en caracteres chinos o si Aquí no, cuando lo dice, podemos buscar. Sí, dice, dime. le dio la historia en inglés, pero no sé si los caracteres son los mismos. Pone. Sobre esta novela, perdón. Sobre Yuan Shao. Yuan Xiao. ¿Y lo tienes en el chat, por ejemplo? Sí, están preguntas y respuestas, pero no están los caracteres. Entonces, Si me puede dar los caracteres, es una leyenda de origen de este festival, dice. Eh, puede ser, mira, lo voy a investigar. Excelente. Maravilloso. Me encanta que se cree esto porque entre todos nos vamos Sí, complementando. claro, por supuesto. Yo también voy a investigar sobre esta figura. Buenísimo. Gracias, Paola, entonces. Y Muchas bueno, gracias. Sí, 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 sí.
Sí, siendo casi 10 para las 7, quiero darte las gracias, Xiao. Gracias por tu tiempo, gracias por transmitirnos todo esto. Súper, súper entretenido. La verdad es que nos ha seguido mucha gente. Nosotros pensamos que un viernes quizás la gente iba a estar un poquito más reticente, sobre todo ahora recién empezando la marzo, pero la verdad es que Claro. nos siguió mucha gente, así que muchas gracias. Gracias, Xiao, como siempre. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, nos vemos hasta el próximo webinar. Siempre tenemos temas interesantes que compartir con la gente. Muchas gracias también por su interés en la cultura china. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Xiao. Un abrazo, estamos en contacto, hasta la próxima. Gracias a ustedes y atentos a nuestras redes sociales para nuestras próximas actividades. Perfecto. Nos 再见，despedimos. 再见，谢谢，再见，谢谢，谢谢你，再谢谢，见。再见。